Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Allá en Camuy tenemos hoy el tema de la conciencia, que lo hemos estado hablando, discutiendo también en INESIP en estos días. Y el tema de la conciencia es un concepto, la conciencia, el concepto de conciencia es uno que también se utiliza en el espiritismo. Desde Allan Kardec se habla ya de la conciencia. Joaquín Trincado también habla de la conciencia. Hay algunas diferencias en la conceptuación que hacen Kardec y Trincado, porque como ustedes saben, Kardec plantea que el alma es el espíritu cuando se encarna, se le llama alma; cuando está desencarnado se le llama espíritu. Esa es la conceptuación que usa Kardec. Trincado separa y dice, habla de espíritu, espíritu, y alma, alma. Y en el alma está la conciencia. Eso está claro, ese concepto y esa distinción, porque yo sé que muchas personas y algunas de las personas que están aquí, está claro aquí que lo de la conciencia desde Kardec hasta Trincado y las diferencias que ¿Lo puedan podrías haber. explicar de nuevo? ¿Cómo? La diferencia entre el concepto de conciencia en Kardec y en Trincado. Bueno, que Kardec usa el concepto espíritu y alma, ambos los usa. Igual Trincado, ambos usan el concepto de espíritu y de alma. Sin embargo, Kardec lo usa espíritu cuando está desencarnado y alma cuando está encarnada Sí. la persona. El Trincado no hace esa distinción, pero sí dice que la conciencia es, al igual que el espíritu, es una forma de materia. Eso es bien importante. El espiritismo es una filosofía materialista. Eso es correcto. Y eso es importante y eso nos distingue completamente de la postura religiosa, doctrinaria religiosa. Que ellos dicen que no, el espíritu es una cosa hecha divina y que no tiene contacto con que la materia, porque la materia es algo pervertido y algo negativo, y que el espíritu es algo puro. Y esa sí que es una distinción clara entre la postura del espiritismo en Kardec, en Trincado, y en la religión. Tanto Kardec, la pregunta 92 creo que es, en el libro de los espíritus, le pregunta a Kardec a los espíritus qué tipo de sustancia o de naturaleza es el espíritu. Y ahí se dice que es un tipo de materia que no se puede explicar cuál es, ni se puede definir cuál es. Pero ya Kardec habla del espíritu como una forma física, no la materia esta que nosotros tenemos como cuerpo, pero una forma física, como los electrones, como los átomos, como los protones y esa cuestión de la materia, y que ahí hay un alma que es la parte de la conciencia. Eso es importante que lo entiendan los espiritistas, y yo sé que a veces para muchos es un poco difícil entender esa conceptuación de entre algo que es de una naturaleza que no es material y entrar al material, porque para la época de Kardec o de Trincado todavía no se hablaba del mundo cuántico, que ahora se habla del mundo cuántico, que es un tipo de materia, una materia física, pero que es a nivel de onda, pero que la onda se puede constituir también en partículas y hay que una transferencia de onda a partículas, una forma, una materia visible y la onda de luz o espiritual. Por ejemplo, en la bombilla nosotros podemos ver una onda electromagnética que en el filamento se hace luz. Eso lo podemos, eso es lo más que podemos decir. Y en el espíritu podemos decir que encarna, pues el espíritu al encarnar se encierra en alguna forma en la materia y puede expresarse a través del cerebro hasta cuando desencarna. Que entonces se separa, el cuerpo pierde esa energía y entonces se torna inerte y se putrifica eventualmente, a menos que no sea preparado por medios artificiales para, para, no, para perder la naturaleza viva, porque la materia entonces se descompone. El concepto de onda es bien importante. En la época de Kardec, ni en Trincado todavía ese concepto se relacionaba.
no estaba claro en la física y prácticamente ni se hablaba. En algunos ámbitos sí se hablaba de eso, pero todavía ni se consideraba que la onda y la materia fueran cosas similares. De hecho, se pensaba que eran cosas diferentes. Después se unificaron los dos conceptos de onda y materia. Así que eso fue un concepto que ha ido evolucionando aún en las ciencias de la naturaleza. Quique, me gustaría saber si eso pues, explica o trata de clarificar el concepto de onda y materia. Perdón, la pregunta de nuevo, porque estabas hablando de la conciencia y me estás preguntando si eso clarifica el concepto de onda y materia. De onda y materia, porque la conciencia es ya una forma en la materia, pero también está en el espíritu. Porque en el Ok. espiritismo la conciencia forma parte del espíritu. No sabemos Bueno, cómo es, será una estructura dentro del espíritu, una parte dentro del espíritu o una de las secciones del espíritu. Eso nunca se ha definido ni se ha descrito y yo creo que no estaremos aquí hoy día ni tampoco en los filósofos porque no lo han hecho, describir esa naturaleza íntima de cómo es bueno, que está eso. te voy a decir lo que yo entiendo por lo que dice el maestro Tringale. Ajá. En realidad, el ser consciente es el espíritu, Ujú. que es la voluntad. Sí, Y la conciencia la hace en el alma, que es una forma más sublime de materia, de quintesencia, y es necesario, y esa conciencia en el alma, ahí es donde está la verdadera memoria. claro, Y es necesario y tiene que ser así, porque el espíritu en sí mismo, no carga, no es material, no, en sí mismo. Se materializa cuando se individualiza. Es decir, que se junta con esa parte que va a formar su alma. Y entonces, y es ahí, en ese soporte material, donde lleva su archivo y donde hace conciencia. Es necesario, y se hace en el tiempo, porque esa conciencia, que es una forma de memoria, se va construyendo en el tiempo, porque claro. ahí el espíritu se hace consciente de que es decir, toma conciencia de sí mismo, de su propio yo, de que existe. De que existe, de su existencia. Porque ahí puede tener, en ese soporte material, que puede tener una relación del tiempo, de que existió, de que existe y que sabe que va a seguir existiendo. Claro. Y, Eso no se da y en la eso se logra ciencia. gracias a y eso se logra gracias a ese soporte material, a esa memoria que es la conciencia, que la llamamos la conciencia, y que está en realidad está en el alma. En la parte científica, eso no existe, porque una vez el cuerpo muere, se pierde todo y no se entiende que hay una persistencia de esa conciencia. Por eso Trincado nos dice que la memoria no está en el cerebro, Sí. sino en el alma es que se guarda verdaderamente la conciencia. Pues entonces estamos más o menos claros. Está eso más o Bien. menos está claro. Muy bien. Se Pues acaba de seguimos. conectar Josefina Rojas. Muy bien. Ahora, Gary Schwartz es un profesor de Arizona, de la Universidad de Arizona, y él nos va a hablar de la conciencia desde el punto de vista científico. ¿Está bien? Saludos, Víctor, Agüita. Yo quería decir, ¿verdad? Que el cerebro de nosotros en materia es el que, como que el chip que lee la memoria del alma. No estoy entendiendo, no oigo bien. Oye, bien. La función del cerebro en mí es que el alma lee esa memoria, como si la leyera. Bueno, el espíritu tiene que estar en conexión, imagino, electrónicamente o en términos de los fluidos con el cerebro, porque lo está activando y nosotros estamos vivos por el espíritu. Y cuando viene el espíritu también está el alma, pero es una interrelación que se da mientras estamos encarnados. Una vez desencarnados, eso se separa. La diferencia es que en el espíritu, en la visión filosófica espíritu, ese espíritu sigue existiendo separado de la materia
En el caso de la ciencia, pues se quedan ahí. Ellos no consideran ese mundo espiritual o de que esa energía, aunque reconocen la ciencia, que la energía no se crea ni se destruye, y eso es importante, que ahí hay un elemento común entre la ciencia y el espiritismo. La energía no se crea ni se destruye, existe, se transforma. Pero la ciencia material, las ciencias físicas, las ciencias químicas, las ciencias biológicas, no entienden que esa conciencia perdura. Ahí es que hay una diferencia significativa entre el componente científico. ¿Está bien? Estamos. Así que voy a hablar sobre este componente científico, porque muchas veces en las escuelas espíritas pues hablan solamente del elemento espíritu y el elemento espiritual y no lo ven desde el aspecto científico, como lo ve la ciencia. Porque generalmente pues muchas personas pues no tienen el conocimiento para entrar a ver las teorías desde el punto de vista más o menos científico. Esto siempre está evolucionando, pero el concepto de Gary Schwartz es interesante porque sí establece esa existencia de la perduración de la conciencia. Y él es un científico. ¿Estamos? Muy bien. Eso es de vital importancia. Eso es de vital importancia y que lo entiendan. Gary Schwartz es egresado de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, así que tenemos algo en común, porque yo también soy egresado de la Universidad de Harvard. No es para decirlo, pero que es interesante eso. Yo no lo conocí, tengo que averiguar ahora en qué época fue que él estuvo en Harvard, porque yo no. Es válido que uno mismo se dé también la patada de vez en cuando. Cuidado con los golpes en pecho. No, pero no me di ningún golpe de pecho, hice la explicación. Es un egresado de la Universidad de Harvard en Cambridge. Así que yo dije que yo también, pero que no lo conocí nunca. Quizás estaba en otro departamento. Harvard es muy grande y muy extensa. Y allí se puede hasta perder uno por allí caminando. Es toda Así una que ciudad. Gary Schwartz dice que la conciencia subsiste, permanece. Sí. Él fue profesor de psicología y psiquiatría también en las universidades de Harvard y Yale en Estados Unidos, dos importantes universidades, y actualmente es profesor de psicología de psiquiatría en la Universidad de Arizona, donde ha fungido como director del Human Energy Systems Laboratory. Así que ahí les doy una pequeña información de él. En su libro Afterlife Experiments, fíjense en el título del libro, Afterlife Experiments. En el libro Afterlife Experiments, lo escribió en el año 2002, en el 2002, representa evidencia experimental para defender su hipótesis sobre la realidad de la sobrevivencia. Este es el primer científico que yo veo, por lo menos de Estados Unidos, que habla de que hay evidencia para la sobrevivencia de esa conciencia. Y esto es interesante. ¿Ese libro se consigue en español? No, está en inglés. Ok. Pero yo no sé, yo no he buscado si está en español, pero el que yo tengo es en inglés. Y dice que sí, que la supervivencia de la conciencia humana a la desencarnación es un hecho real. Utilizó psíquicos, fíjense, él usó psíquicos. Ahora, al usar el psíquicos, en este sentido eran mediums, como instrumento de comunicación con las conciencias de los recién fallecidos. Lo interesante es que él usó varios psíquicos para corroborar la información que se decía con esa entidad. Lo conectaron con esa misma conciencia, distintos psíquicos. La crítica que le están haciendo es que usó solamente psíquicos, que no consiguió muchos psíquicos que fueran, que aceptaran participar en el experimento. Pero es interesante que hay ya por lo menos un experimento que trabajó con 5 psíquicos independientes cada uno, y que él estudió esos por separado, pero con las mismas preguntas, controlando el tipo de pregunta y el tipo de información que le requería a los psíquicos al comunicarse con las entidades llamadas espirituales o conciencias. Él evita el término espíritu y le llama conciencia, porque dice que el espíritu es un término religioso
En ese caso difiere del espiritismo, que el espiritismo sigue usando el término espíritu, aunque sabe que el término espíritu viene de una tradición religiosa anterior que habla que es una forma inmaterial y ajena a la materia porque es producto de Dios. ¿Está eso claro? Y eso es interesante. Él establece que sí, que es una forma material, pero que es una forma material que tiene, que se comunica y que puede representarse porque es una forma material. Que en eso el espiritismo está de acuerdo, pero en el espiritismo se sigue usando el término espíritu que viene de la tradición religiosa. Ahí quizás en esos, yo le daría el punto positivo aquí a Schwartz y se lo quitaría a Kardec y Trincado, que siguen usando el término espíritu, pero quizás es una cosa para familiarizar el público, que el público entiende el concepto de espíritu, aunque el espiritismo y tanto Kardec como Kardec establece en la pregunta 92, las personas que tengan duda busquen el libro de los espíritus en Kardec, la 92, y dicen que eso que llamamos alma es de naturaleza material, es una forma física, dice física, una forma de materia desconocida, pero lo identifica con, ya Kardec plantea que este es un fenómeno y que esos componentes del cuerpo y espíritu son materiales, aunque cada uno de diferentes tipos de materia. Y eso para mí es muy importante. Eso para mí es muy importante. El profesor Schwartz concibe la conciencia como un paquete infoenergético, así él lo define, un paquete infoenergético, una forma de energía, y cuando hablamos de energía estamos hablando de ondas materiales físicas que guardan información, por eso le llama un paquete infoenergético. Está el concepto claro. A mí me interesa siempre saber que está claro y que se enciende. Info porque guarda información y energía porque es una forma ondicular. En la física se habla de la energía como ondicular y que puede cambiarse de materia visible a una forma ondicular que no se ve, a menos que tenga como en la luz un filamento que cuando la energía pasa se comprime y se hace luz. Eso sería lo más que yo podría aquí ahora, aunque hay otras formas de materia en los laboratorios, formas de materia, de ondas, las pueden transformar para hacerlas visibles en el laboratorio y manipularlas. Pero aquí no, los centros espíritas, las escuelas espíritas no tienen esos equipamientos. Eso tendríamos que estar en un laboratorio de física en las grandes universidades o las grandes instituciones donde pueden manejar con esos niveles de energía. Nótese que el profesor Schwartz utiliza el concepto de conciencia en lugar de espíritu, y eso también es una diferencia significativa. Él usa el término de conciencia, él no usa el término espíritu. Considera que el término espíritu es uno religioso y que debe sacarse del lenguaje científico. Así que eso sería, los espiritistas tendrían que decidir si quieren eliminar el concepto de espíritu y decidir usar un término que no sea religioso. Ahí quizás eso va a traer discusión en algunas mentes. Pero yo lo dejo ahí quieto, no voy a traerlo por lo menos ahora a discusión. Ustedes lo pueden seguir estudiando luego y quizás me invitan y podemos tener una conversación sobre eso. Pero está claro el concepto. Sus tesis e investigaciones han encontrado reacciones mixtas. O sea que los estudios y los planteamientos que hace el doctor Schwartz desde la Universidad de Arizona, pues son conflictivas para la gente. Adelante, Josefina. La pregunta es que como entendemos, ¿verdad?, que el alma continúa con el espíritu, luego de la desencarnación, entonces podemos decir que entonces la conciencia también está en el alma. Pues la conciencia está en el alma, en eso en el espiritismo no tiene diferencia. Sí, Okay. El espiritismo plantea que sí, que la conciencia es Por parte eso. del alma. Ajá. Eso tú lo sabías, ¿me entiendo? Sí, eso lo entiendo, por eso eso, lo pero entiendo. Claro, lo que es espíritu es la energía y yo pienso que esa energía, la conciencia es parte de esa energía que contra el espíritu se hace más materia, porque la energía se mantiene en onda para poderse trasladar, para poderse transformar y trasladarse de un sitio a otro.
Por ejemplo, Ok. la luz eléctrica, el teléfono, que tú recibes información en el teléfono, viene por la atmósfera, por el aire, y llega a tu teléfono. Y ahí se hace más sólida la onda y te puedes oír inclusive la voz y la imagen. Tú me estás viendo allá en la imagen mía y yo estoy viendo tu imagen, pero es acá en la Ujú. computadora. Pero el aire se transmite como una onda y se Ok. transporta de un sitio a otro, vas viendo. Sí. Y en eso no hay diferencia en lo que dice el doctor Schwartz de lo que decimos nosotros en el espiritismo. Las ondas son Ok. ondas, pero se materializan para hacerse visibles. Ok. ¿Está Una eso claro? pregunta. Ajá. ¿Sabes tú qué por ciento de coincidencia hubo entre esos 5 psíquicos y mediums que utilizó Gary Schwartz en ese experimento en que se comunicaron ellos con la espíritu de los ya fallecidos? Más adelante tengo una gráfica que dice más o menos. Y la Oh, crítica es que solamente fueron 5 de los que él pudo entrevistar, aunque había más gente en las entrevistas, pero muchos no quisieron participar en los estudios porque creían que de ellos era muy espiritual y que no era para confundirlo con las cosas materiales. Ese fue el alegato de muchos de los llamados mediums que no quisieron aceptar participar en el experimento. Claro, yo tengo el libro completo y no voy a poder poner todo en el libro en una presentación que va a durar X número de minutos, pero se los digo a ustedes, que muchos mediums él tenía, pero no todos pasaron la prueba de quererse someter a una rigidez en un estudio donde no podían compartir unos con otros para mantener la confiabilidad del estudio, de que no se contaminaran unos con otros y que cada uno actuara libremente, pero independientemente uno del otro. ¿Me están siguiendo eso? ¿Entendieron ese concepto? sí que es necesario ese aislamiento de los elementos pues para poder, sí, mantener la pureza del experimento, de lo que La surge. confiabilidad se llama, el término científico es confiabilidad, la confiabilidad de que no Confiabilidad. están contaminados cada uno de las personas, que esa es una Oh, situación que en la investigación científica tiene que darse, que no haya esa contaminación de, si a ti te hacen mira, un estudio de la sangre, es el tuyo, no puede estar contaminado con sangre de otra persona. Así que eso fue bien importante en Schwartz. Bien, la conciencia humana es de naturaleza material, eso está claro. Y Trincado lo dice y lo dice también Kardec, que es una forma material. Cuando decimos que es materia, es una forma de la materia, de las distintas formas que hay. En las nubes tenemos agua, pero vemos las nubes, pero cuando se desaparecen las nubes, no vemos el agua como vapor. Lo vemos cuando está evaporándose, por ejemplo, en una olla, vemos la nubecita, pero después no se ve el agua en la atmósfera. Sin embargo, el agua está ahí. Está ese concepto claro. Así que la materia puede estar en distintas formas y algunas son visibles y otras son invisibles. Esta postura es contraria a la tesis religiosa espiritualista de un alma inmaterial, un soplo divino. En la religión, el concepto alma es inmaterial, no tiene forma de una forma de la materia. Y esa es una distinción clara entre la religión y el espiritismo. El espiritismo se acerca a la ciencia, no se acerca a la religión. Al contrario, el espiritismo se separa de los conceptos religiosos. La conciencia es independiente del cerebro, lo que hablábamos Josefina. La conciencia puede estar ligada al cerebro para actuar cuando estamos encarnados, pero cuando inclusive estamos en sueños puede separarse, aunque mantiene un lazo todavía con ese cerebro. ¿Está claro eso, Josefina, ese concepto, verdad? Personas con capacidad psíquica, los medios, por ejemplo, pueden captar esa conciencia infoenergética en el ambiente de otras personas y recibir información de ellas. Eso yo creo que es conocimiento en el espiritismo. Para mí que el doctor Gary Schwartz tiene conocimiento de las posturas espiritistas. O sea, tiene, porque está usando un lenguaje que también es común con el espiritismo. Podrá tener él algunas diferencias conceptuales, pero en términos de la idea central coincide con el espiritismo en la visión materialista. Yo sé que esta palabra materialista le trae resquemores a los espiritistas por la no, cuestión del uso del término espiritual. no a nosotros, no Bueno, a no, nosotros. pero yo digo a los espiritistas en general, no estoy hablando Eh, en específico. a los espiritualistas sí
todavía mantienen una cuestión mística en cuanto a eso. Pero yo creo que los espiritistas, inclusive muchos de la escuela de la MQ, no tienen estos conceptos claros. Algunos. Porque yo he hablado con algunos y no, porque hay que tener una comprensión a nivel de la física sobre estos conceptos. Trincado es muy claro en el libro El espiritismo estudiado, cuando dice que el espiritismo es un materialismo, Ah, sí. y lo dice muy claro. Bueno, pero es que una cosa es que lo diga y otra cosa que la gente lo entienda. Ahí yo en eso tengo Esa mucho es la cuidado. cosa. Yo sé que Trincado lo dice bien claro, pero una cosa es que lo diga Trincado y otra cosa es que lo diga la gente, Sí, que la que gente la lo gente entienda. ¿Cómo? lo- ¿Cómo, Josefina? sí, y otra cosa es que la gente lo hayan entendido o comprendido. Sí. Porque cuando tú hablas una forma material, la gente simplemente entiende, ah, mira, que sea sólido. Esto es material. Esto es material. El agua es material. Pero cuando tú le dices que el vapor de agua que está en la atmósfera, en una nube, ah, eso es material. No, 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 yo no lo veo. Eso es vapor de agua, eso es otra cosa, eso no es material. No saben que es materia en otra forma, en otro estado, en estado gaseoso. Pero es material. Es material. La conciencia puede también transmitir información a los psíquicos por distintas formas, entre ellas la telepatía. Experimentos de la conciencia. Él le llama a eso en inglés soul experiments. Soul experiments. Claro, y en eso, fíjense que en eso él coincide con el espíritu, con el espiritismo, perdón, porque la conciencia él lo ve como parte del alma, del soul. Claro, es que él no usa el término espíritu en el sentido religioso. Él usa solamente el concepto conciencia y lo llama pues conciencia. Justificación de ¿cómo él lo justifica para hacer los experimentos que hizo? Es un problema de interés general que ha estado presente en distintas sociedades y culturas a través de los tiempos. Él dice que es un concepto. El concepto de conciencia pues lo usa las distintas culturas y los pueblos. Lo usan. Así que es un problema de interés en distintas disciplinas científicas también, porque el concepto de conciencia se usa científicamente también, el estar consciente. Nosotros estamos conscientes y esa conciencia en el sueño se mantiene en una forma, voy a llamarle sutil, pero está ahí esa conciencia, porque acordamos y traemos información a los mismos sueños, traemos información y guardamos información que aunque no nos acordemos, por ejemplo, cuando yo hago una hipnosis, mucha gente trae información que no la recuerda, la traen de su archivo, vamos a llamarle así, y la traen. Y eso es importante porque uno puede hacer terapia. En el caso de la hipnosis clínica, pues se hace terapia en un estado en que muchas personas no recuerdan información y se maravillan de la información que a veces pueden traer que no recuerdan en su vida diaria. Aunque sí en los sueños a veces aparece parte de esa información, pero bajo hipnosis se puede entonces traer esa información. Y eso es parte de las ventajas que trae la hipnosis en el área terapéutica, que va más allá de la psicología tradicional, que solamente trabaja con la conciencia de la persona real. No puede entrar o no entra a los aspectos hipnóticos, a menos que la persona entre en un trance automático, que hay algunas personas que entran en trances automáticos por sí mismos. Eso se entiende, me entiendo que sí. La sobrevivencia tiene repercusiones psicológicas y fisiológicas profundas que ameritan su atención seria a fondo. El problema ha estado desatendido en las ciencias formales. Es cierto que estos temas en las ciencias formales, usted va a un médico y le dice, espérate, yo de eso no sé, vete a otro lado, porque yo no puedo bregar con esto. Yo voy a bregar aquí con las cosas que yo te pongo en el corazón, el estetoscopio, los informes que me da el laboratorio y te puedo informar sobre eso. Esos otros componentes que tú me traes de los sueños tienes que irse a contar a un psicólogo o a un psiquiatra para ver si le haya sentido. Aunque hay algunos médicos que sí entran en una relación de conversación con algunos clientes, pero es por un interés particular de algunos médicos. Pero para muchos científicos que estudian los aspectos estos de la conciencia, sí, esto es de interés.
Los estudios formales fueron realizados entre los años 1997 a 2000. Esos fueron los estudios que cuando se realizaron. Y el doctor Schwartz dirigió esas investigaciones y usaron medios que aceptaron seguir las normas de la institución de la Universidad de Arizona. La norma de investigación es que ellos no pueden comunicarse entre sí porque entonces contaminarían, y eso entró en conflicto con muchas personas y que no quisieron aceptar porque ellos querían hablar con los otros medios que decían y que no decían para entrar quizás hasta en controversia. Y él le dijo, no, no pueden entrar. Así que tenían que quedarse en los locales del hotel donde los tenían, pero no podían hablar entre sí. Así que esa fue una de las normas, que no podían hablar entre sí. Estaba prohibido hablar entre sí sobre los estudios que estaban haciendo. Y los hallazgos fueron publicados en el Journal of Society of Psychical Research. Los hallazgos también se divulgaron a través de la prensa y la televisión estadounidense, entre ellos HBO. Diseño de los protocolos. ¿Cuáles fueron los diseños? Supervisión y revisión continua de los protocolos. Los protocolos los estuvieron revisando para adaptarlos en caso de que hubiera alguna dificultad. Se usaron cámaras de seguridad en los predios del laboratorio. Esto para asegurarse que la gente no se comunicaban entre sí, ni compartían la información que ellos recibían de las entidades espirituales o la de las conciencias espirituales, con las conciencias de esas entidades que estaban ya en el mundo externo. Monitoreo de ondas cerebrales. Los mantenían para conocer las ondas cuando entraban en contacto y ver los cambios que se iban observando en el cerebro y midiendo. Grabaciones de todos los procesos, todo se grababa y se mantenía bajo seguridad. Ubicación de los participantes, medios y sujetos. No podía haber comunicación entre ellos ni tampoco los sujetos, para evitar que se contaminaran con información. Y controles escalados simples hasta el doble ciego. Doble ciego es que las personas ni se comunican entre sí, pero que tampoco entran en contacto con los investigadores, que hay una separación. Todo eso es parte del llamado de un mecanismo en las investigaciones científicas para no contaminar a la persona. La palabra contaminar es una palabra que se usa y que pues parece negativa. Es que haya intercambio de información y que eso lleve a las personas a cambiar opiniones por la influencia de otra persona. Tuvieron asesores, tuvieron un mago, un ilusionista con peritaje en la detección de fraude. O sea que se cuidaron de que no hubieran fraude y trajeron gente que eran externos a la investigación, como ilusionistas y personas que practican magia y todas esas cosas. Esto yo creo que lo hicieron también para asegurarse de que si tenían un mago, un ilusionista, que después no dijeran que ellos podían hacer lo mismo que hacían en el laboratorio. Y los ilusionistas no lo hacen porque lo hacen públicamente, no están controlados. Se cuidó bien cuidado. Se cuidaron. Y comité de escépticos. Esto es bien interesante. Que había unos observadores que eran escépticos de todo. Para tener el insumo de ellos. Aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica. Aquí está la gráfica. Yo no sé si esto se contesta la pregunta. Las respuestas correctas que hubo. Fíjate que en el Medium 1 y el Medium 2 llegaron a sobre 80% de fidedignos, de que contestaron consistentemente y que pudieron corroborar la información en dos. O sea, más de un 80%, eso es como casi infalible. Sí, ya. Después de casi 60-70%, a veces ya los estudios de investigación científica se consideran válidos. Se pone el porciento de error para que la gente sepa que hay algún error, pero ya de ahí adelante, de ese porcentaje, se considera que la información es válida. La crítica fue que eran solamente dos medios los que entraron ahí, de los 5 que entraron aquí, que tienen los estados, que pudieron poder hacer todas las cosas que se pedían y se querían, y que tuvieron que descartar un montón de mediums porque no cumplían con los requisitos.
El número tan pequeño de participantes. Habían pocos medios también. Perdón. Nos dice Ivette que el número pequeño de participantes, había pocos medios. A pocos mediums, sí, que fueran confiables por lo menos o que estuvieran disponibles, pero después algunos de los que estaban disponibles después no quisieron seguir y tuvieron que escoger los que sí podían participar porque cumplían con todos los requisitos. Adelante, querida Ivette. ¿Por qué no te llevas que no tienes la maquinita para cambiarlo desde acá? Desde Bueno, allá? eso no es mayoría, 3 ¿Ah? personas nada más. Que eso no es mayoría, 3 personas nada más. Sí. Eso es chismar. Conclusiones. Los medios son instrumentos de investigación fiables en la conducción de estos experimentos. Esa es una conclusión de él, que son fiables. Ahora, al decir los mediums, hay que tener ahí entonces cuidado, que es que cumplan unos requisitos. Pero si cumplen esos requisitos, son fiables. Es confiable la información que viene de esos mediums, que él posiblemente estaría quitando y tenía quizás pruebas para ver que no fueran supercheros, mediums supercheros, que se las inventaran para quedar salir bien, como que eran los grandes mediums, o llamados mediums, o psíquicos. Me imagino yo. Él no entra en esas disquisiciones en el texto, en el libro, o por lo menos yo no me acuerdo. Existe una diferencia significativa entre el número de afirmaciones esteras de los mediums y las que eran de control, los que no eran mediums. O sea, que los mediums que participaron sí tenían conclusiones y aportaban información que era confiable en su grado porque se podía confirmar con otros mediums. Por tanto, se rechaza la hipótesis que establece que no habría diferencia significativa entre estas observaciones. O sea que había un grupo de control que no eran medios. Había un grupo de control que no era medium, sí, y que no Oh, podían recibir ninguna información relativo a lo que se estaba estudiando o lo que se estaba viendo. Se rechaza la hipótesis de la falta de replicabilidad y que eso se podía repetir y poder obtener los resultados de forma consistente. Eso se llama replicabilidad de un experimento. Y lo pueden hacer a otros científicos en otros sitios y si se toman las medidas cautelares establecidas, se pueden replicar los hallazgos. Y eso es importante en la ciencia, la replicabilidad de los estudios y de las investigaciones, que se pueda replicar. Y eso las escuelas, yo creo, espíritas lo podrían hacer teniendo en un día un medium y que sabiendo que eso, y preguntando una información y otro día otro medium, o en un mismo día que un medium se saque fuera y que no esté oyendo o que se le pongan unas gringolas para que no oiga y preguntárselo después a otro medium para ver. Eso lo podrían hacer las escuelas espíritas que estén interesados en obtener una información y corroborar esa información a través de otro medium. Yo no sé si las escuelas espíritas están interesadas en ese tipo de cosas o si lo quieren hacer, pero entiendo que podría ser un elemento que no tiene tanta dificultad si hay las personas que están disponibles y si hay la intención en las escuelas espíritas de también hacer algunas investigaciones para corroborar información de la que a veces se dice y que muchas personas confían en que esa información pueda ser válida. Lo dejo ahí. Conclusiones. La hipótesis de la sobrevivencia de la conciencia humana a la muerte física del cuerpo. Hipótesis del alma o de la conciencia. Fíjate que él pone del alma, de la conciencia. Constituye la mejor y más sencilla explicación de la evidencia disponible. Esta es una regla en ciencia que es bien vieja. Se llama la regla de Occam, que dice que si se repiten los resultados y si son consistentes, hay una alta validez en la información de esos resultados que se obtienen. Se llama la regla de Occam y se le debe a un filósofo del siglo XIII. O sea que esas reglas científicas de repetibilidad y consistencia en los resultados es una regla importante en la ciencia porque se replican de forma consistente con un mínimo de error las conclusiones. Algunos comentarios hasta aquí, porque hasta ahí llegan las conclusiones, después sería conversar nosotros. Y antes de pasar a las otras laminillas, quisiera ver si hay comentarios de la gente ahí presente, que son bastantes, a ver qué conclusiones o qué cosas podrían hacer, o dudas o clarificar dudas. si quieren hacer preguntas, ahora es el momento.
que a través de todo lo que yo he podido ir estudiando desde los 12 años sobre todas estas cosas, mi papá era mi maestro, pues siempre tuve la conciencia de esa conciencia que era universal, que es lo que se le llama la vida de la creación. ¿Ven? Que todo tiene esa vitalidad, esa vida. Entonces, cuando se refería a lo humano, pues entendí que había un nivel de conciencia de nivel humano y entonces había el nivel de conciencia del espíritu. ¿Ves? Y eso fue lo que yo fui aprendiendo a través del tiempo y me hace mucho sentido lo que el profesor de Nevada está investigando, porque precisamente esas investigaciones profundizan en esa conciencia universal y siento empatía por lo que él está haciendo. Bueno, es como es como la materia de nuestro cuerpo. La materia de nuestro cuerpo viene del universo, está, y cuando el feto se está formando, utiliza los materiales que vienen en la sangre para formar ese feto y luego el feto en un ser humano que luego se sigue desarrollando y creciendo según se va nutriendo de los materiales que ingiere en la alimentación. Al igual, la conciencia humana es una parte, el espíritu. Esta es filosofía, no lo podemos. La filosofía difiere de la ciencia. La ciencia es aquello que tú puedes demostrar en un laboratorio a través de unos experimentos y unas cuestiones. Yo me imagino que esa conciencia, el espíritu, que es una forma energética y se mantiene como forma energética, obtiene materia de esa esencia o de ese nivel, de esa conciencia universal para diparla y formar su propia conciencia y poder tenerla aquí en mi cuerpo, y cuando yo sueño, pues está con esa conciencia, con esa energía mía que se mantiene ligada a la mente, por eso puedo soñar y ver unas cosas, y cuando desencarno es que se despeja de nuestro cuerpo. Yo no creo que haya una mayor distinción o diferencia entre los planteamientos que hace el espiritismo con la ciencia. La religión sí, porque establece que eso es una cosa ajena al cuerpo, porque el cuerpo es inmaterial, es material y es inmundo por los prejuicios que tiene y por las atribuciones que tiene, y que el espíritu es una cosa muy pura. Esas son cuestiones ya teológicas que están lejos de las concepciones espiritistas en el sentido del espiritismo. No estoy hablando del espiritualismo, estoy hablando del espiritismo, que sí es bien clara la distinción con las ideas religiosas espiritualistas. En eso yo creo que tenemos unas concepciones similares, mi apreciada amiga. Sí, estamos de acuerdo. Conciencia universal y luego por grados se van manifestando a otras densidades. Cuando llegamos a la conciencia humana, pues sabemos que tenemos que elevarnos a la espiritual para poder entonces sentirnos más parte de toda la conciencia universal, porque todo es una unidad, no hay nada separado en el universo. Y así lo aprendí, y así lo comparto. Muy bien. Esto yo lo acepto, yo no tengo, estamos filosofando y eso es muy bueno. Donde entramos con diferencia a veces cuando la ciencia, porque la ciencia hay filosofía, porque los científicos filosofan, pero Sí. cuando van a hacer los experimentos tienen que ver aquello que pueden demostrar concretamente, materialmente, en los equipos que utilizan. Por eso antes no podían ver los electrones ni los átomos, y hoy día pues lo fotografían en interacciones, pero para la época de Kardec y también de Trincado eso no existía, y los espíritus cuando le preguntaban pues no decían nada, porque tampoco había los medios que tuvieran el vocabulario, no existía el vocabulario para hablarlo y para decirlo, así que usaban términos que eran pues parecidos o que había alguna connotación, pero que no eran muy precisos, no eran verificables y, y que pudieran transmitirlo entre unas personas y otras y comunicar. Y esas son distinciones que tenemos que entender claramente, que entenderlas. Muy bien. ¿Alguien más, Quique? No, está muy bien. Bueno, pues Conmigo. seguimos entonces. Ya, ¿Alguna otra pregunta
o algo que alguien más tenga alguna duda. Ustedes. Entonces tenía una pregunta. Ajá. Ahí en uno de los datos de la laminilla, tú escribiste que esos controles que puso el doctor Gary Schwartz de la experimentación del doble ciego Ajá. y con unos control de doble ciego para verificar la fiabilidad de esos resultados. Sí. Hay hasta más de un 80% de De fiabilidad. correspondencia, de que correspondía, de que había correspondencia entre los resultados. Entonces, en una ocasión tú nos dijiste aquí que él iba a hacer unos experimentos utilizando un estándar más alto de triple ciego. Él lo ha hecho. No te sé decir, tendría que buscar y comunicarme con Arizona a ver si él ha continuado esos estudios con estándares mucho más rígidos. Y no he leído nada hasta la fecha. Es posible que no hayan podido tener estándares más rígidos. Acuérdate que eso se dificulta muchas veces. De ahí pero que con un estándar de 80% de repetibilidad y de concordancia, pues es bastante alto, es un estándar bastante alto, el de 70-80% es un estándar muy alto de repetibilidad. Siempre van a haber en los estudios, van a haber diferencias, siempre. Algunos casos, pues, pueden llegar al 100% de exactitud en todos los casos, pero por ejemplo, la misma hemoglobina, tú a veces te la sacas por la mañana y te da un dato, y te la sacas al mediodía porque eso va cambiando los estados de la sangre. Pueden haber diferencias que no sean significativas, de un 70 a un 75, o de un 75 a un 80 del nivel de hemoglobina, pero eso va a variar siempre porque son datos materiales que tienen variabilidad en nosotros mismos. En nosotros mismos tienen variabilidad. Bien. Lo importante es que sigue rigiendo las reglas de Occam. Es correcto. Sigue rigiendo las reglas de Occam, que hay repetibilidad en los hallazgos y que esa repetibilidad, pues hay una consistencia en unos altos valores que se mantienen encontrándose, aunque haya diferencias leves entre unos y otros. Creo que Luis Abraham quiere hacerte una pregunta. Adelante, Luis Abraham. Ya me extrañaba que no hubiera preguntado nada. Estaba esperando su intervención. Estaban esperando. Buenas tardes, antes que nada. Hace unas cuantas noches, en una reunión, estábamos hablando aquí y estábamos tratando de ubicar el lugar donde se ubica el cuerpo, lo vemos, ¿verdad? Donde se ubica el alma y el espíritu, porque yo planteaba que si el cuerpo era energía, era negativo y el espíritu positivo, no podía en ningún momento tocar uno con el otro y que el alma tenía que en todo momento estar haciendo esa separación entre ambos. Y pues surgió diferentes enfoques y me gustaría, si posible, que pudiera ahondar en ese enfoque. Aquí vuelvo a repetir lo que estaba diciendo cuando la hermana estaba aquí hablando, que las cosas filosóficas, hasta tanto no se llega a un acuerdo en un concepto y que ese concepto se estandariza, la palabra estandariza es importante, porque que un concepto en que todo el mundo está de acuerdo que el concepto es válido. Pues, por ejemplo, el concepto de gas, y el concepto de agua, hay un estándar de lo que tú dices, agua es siempre que haya H2O, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Si le dices que hay más oxígeno, pues entonces ya no es agua como tal, podría ser agua oxigenada porque tiene más oxígeno o algo distinto, porque hay un estándar. La palabra de estandarización es importante en la ciencia y esa estandarización, cuando se hace un experimento, se busca qué cosas están estandarizadas para que se repitan de forma igual con controles similares y si posible, lo más exacto posible.
Ahora, la regla de Ockham da un margen para tú poder tener unas diferencias que los hallazgos nos puedan tener un nivel de variabilidad, pero que no, si no afectan los resultados, se aceptan, aunque no haya la exactitud en cada uno de los elementos. Por eso es que siempre en los estudios científicos se habla por ciento de error. 1% de error. Y 1% de error puede catalogarse por unos valores y los resultados se están sujetos a ese % de error en los hallazgos. Y eso es importante cuando se habla científicamente de un fenómeno que se está estudiando. Y cuando un médico te hace un estudio, hay 1% de error, aunque tú no te lo digan. Pero están en los estudios, está prescrito cuál es el % de error de esos hallazgos. Por eso es que puede variar de uno a otro. Pero si la variabilidad no es alta, que saque de esos límites que establecen esos controles, pues se aceptan los resultados, porque hay variabilidad siempre en los fenómenos naturales. El sol, la temperatura cambia y por unos grados, pero tú puedes decir que estamos en verano y te dan una variabilidad de cuando estamos en verano, pues el mínimo es esto y este es el máximo. Pero si baja de esto, ya estamos en invierno o estamos ya bajo congelación, dependiendo esos límites que se establecen para establecer esos resultados. Y eso es importante en la ciencia. A veces nosotros, en el campo filosófico y en el campo del espiritismo generalmente, pues hay una variabilidad que se da y que se observa en los fenómenos. Y nosotros tenemos que establecer hasta dónde aceptamos, por ejemplo, una comunicación mediúmnica. Un medium que viene de un ámbito religioso, pues tiene un vocabulario religioso y sabemos que el espíritu usa el vocabulario del medium, de la persona. Correcto. Habría que ir cuánto nosotros estamos disponibles a aceptar una información después que tenga un nivel de fidedignidad o de fiabilidad, y qué cosas pues uno lo puede escribir al vocabulario que tenga la medium, porque el espíritu no se puede inventar un vocabulario que no lo tenga el medium, que el medium no lo pueda decir. O cuando un espíritu un medium confirma a otro en tu apreciación. Porque te puede dar el caso que tú estés observando y entiendas porque estás viendo el alma de un ser en una existencia. Y otro puede estar viendo otra existencia de ese mismo espíritu. Porque cada uno se ajusta o se acerca más a su capacidad y a su grado de afinidad. Quizás estuvo en mayor afinidad. Lo que te decía era que de acuerdo al grado de afinidad que hay entre espíritus, uno puede estar observando una existencia como se veía el alma en esa existencia, y otro puede estar observando en otra existencia y es el mismo espíritu. De eso, pues yo no te puedo comentar más allá porque yo no tengo la evidencia y pero podría aceptar eso y claro, si hay varios mediums y están con evidencia y ambos ven esas distintas cualidades, eso sería interesante de un experimento, de un estudio de un experimento, de ver cuando un espíritu se presenta en un sitio y que los mediums no se contaminen. Por ejemplo, que escriban lo que están viendo, si hay 5 medios, digamos, que esos 5 medios, y después entonces dar la información, a ver cuántas coincidencias. Y eso es interesante. Y esos son experimentos sencillos que se pueden hacer en una escuela para ir entrenando a las personas en la evidencia, digamos, y en la fiabilidad, fiabilidad en el sentido cuán uniformes son esos resultados para tenerle un alto grado de. Y si en 5 personas hay una fiabilidad, hay una coincidencia, pues se le puede dar un 100% o 80% si son 3 de 5 o lo que sea, de cuántas personas tienen en unos aspectos una coincidencia en las observaciones que hacen. Correcto. Pues gracias. Bien. ¿Algo más? No, puedes continuar. Vamos entonces a la otra. Dicho en otras palabras, esta está en inglés. ¿Quién allá la lee? Porque yo no la traduje.
Esto es una straightforward hipótesis que por su simplicidad es muy elegante. Y dice que la hipótesis, la simple hipótesis de que, es de que la conciencia continúa después de la muerte. Esa es la conclusión, que sí, que los estudios, aunque limitados con estas investigaciones, pero a la luz de esas, se puede hablar de que hay una continuidad de la existencia después, después de la desencarnación, para usar un término filosófico, Y que los datos respaldan esa hipótesis. y que los datos respaldan esa hipótesis. Así que esos son los hallazgos de la conclusión de Gary Schwartz en el libro de Afterlife Experiments, los experimentos sobre la otra vida o la vida después de la vida. Ahí habla de las críticas que se le puede hacer al estudio. Fíjense que esto es importante. Que solamente... ¿Cómo? Léela tú, Jimmy, Quique. Bueno, la foto de Gary Schwartz no la tenemos porque tenemos una... No, pero la que tienes en pantalla. Ok, críticas metodológicas. Ahí menciona un Hyman en 2003. No sabemos quién es Hyman, pero dice... Son críticos externos. Cuando hacen estudios científicos, vienen otros críticos externos, personas que no participaron y hacen críticas y comentarios a los estudios científicos. Eso es para darle más validez, cuán válidas, y hacerle observaciones para que, como la ciencia tiene que confirmar hallazgos y tiene que hacer comentarios para ver cómo se pueden mejorar los estudios para darle mayor confiabilidad a los resultados, y que para que siga la ciencia en avance entran otras personas que hacen entonces comentarios y evaluaciones de los estudios previos. Ok, pues esa es la crítica del crítico Heyman del 2003. Y dice que la muestra n es igual a 5, o sea que usar un 5 medium o psíquico es muy pequeño. Muy pequeño. Schwartz reconoce que su estudio no está validando todas las acciones de los medios. También ha señalado que el diseño no es el ideal. Okay. Dice, no hizo una distribución aleatoria al azar de sus casos. ¿Entienden el concepto el concepto de al azar? Sí, al azar, pues, La ropa quieren porque sí. ajá, exacto. ¿Cómo? Aleatorio. Sí, se supone. O sea que se supone que él no podía usar aleatoriedad, porque lo que le tenía era 2 de los 5, 2 solamente fueron los que tuvieron datos similares. Así que no podía, y tenía pocos datos, pocas personas. O sea que no podía tenerlos. Si los ponía al azar y escogía al azar, tendría que escoger menos posiblemente, porque 5, cuando tú tienes 100 personas que vienen a un estudio y los 100 cualifican, pues tú puedes. Pero él pidió mucha gente, pero de esos 100, digamos, estoy usando un número, yo no sé cuántos fueron los que llegaron, de los que cuando él buscó, y con cuántos se quedó. Si se quedó con 5, fue que los otros 90, asumiendo que eran 100, los otros 95 no cualificaban para el estudio. O sea que estaba un número de personas muy pequeño, una muestra muy pequeña se llama eso. Si tú vas a hacer una muestra de puertorriqueños, de cómo piensan los puertorriqueños sobre, no sé qué, sobre sobre Trump, y tienes... y lo que quieren participar en la encuesta son 100 personas, eso es muy poco para hablar después que los puertorriqueños piensan de Trump esto, porque se fueron 100 personas solamente de todos los miles de puertorriqueños que hay. Eso es el concepto de confiabilidad, de que se llama una muestra representativa de la población. Ok, pues le critican eso, que la aleatoriedad no garantiza objetividad. Sí. Dice, los estudios no utilizaron el método doble ciego. Dice ahí, pero esa es una crítica, pero sí se usó, ¿no? Se usó dentro de los límites que tenía, pero al tener poca gente, al que tú tengas doble ciego y que las personas, esas 2 personas o esas 5 personas que participaron estaban separadas, porque estaban separadas, no tenían comunicación entre sí,
no podían comunicarse, pues aún así, el que eran 5 y de esos 5 escogieron 2 para los hallazgos, porque pues aún así es bien limitado el número de datos que tenían. Mira, también le critican que los mediums son charlatanes, quienes en estudios previos han sido descubiertos en sus trucos. Sí. Las medidas de control adoptadas, por ejemplo, el uso de un mago entre los expertos, no detectaron los fraudes típicos reportados en casos anteriores. Por eso fue que él por eso fue que él trajo magos para ver si porque como sabía que esas críticas las hacían, que eran súper cheros, pues quizás pusieron magos y otras personas fuera para mirar, a cotejar si no estuvieran copiándose información o haciendo trampa de alguna forma. Oye, por casualidad, ¿tú sabes si algunos de los mediums que utilizaron lo cogieron en fraude? Bueno, aparentemente por la información que hace, después de todos los capítulos del libro, entra más en todo eso, no pudieron porque ellos los separaron en sitios, en cuartos distintos y que no permitían teléfonos ni comunicación externa. Y aquellas personas que tuvieran los descartaban porque podían ser contaminados. Una cosa, un comentario, porque luego de los estudios de Schwartz salió una serie de televisión allá en Estados Unidos que se dio aquí en Puerto Rico, titulada Medium. Hablaba que era de una mujer que la utilizaba la misma policía para descubrir casos. Sí, eso se usa mucho, en algunas áreas de Estados Unidos, sí. ¿Tiene que ver con esa medium tal vez? No te sé decir, porque no te sé decir, no conozco del otro caso, pero hay varios casos de eso, porque la policía usa a veces esos casos en otros, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, para ver, y que algunos han tenido, algunos, en Puerto Rico también los han usado, ¿sabes? Para unos casos de unas cuevas, unas personas que se habían desaparecido y ayudaron en la búsqueda de esas personas. O sea Mira, ¿tú no podrías explicar en qué consiste el método control doble ciego que se utiliza en la ciencia? Por ejemplo, el doble ciego, por ejemplo, si tú eres un candidato a un estudio, un candidato, y Abraham es también un candidato, las personas se van digamos, a alzar al azar quién participa como control y quién es una persona que va a ser estudiado formalmente, pues ni él ni tú saben cuál eran originalmente esas personas. Ni él ni tú. Los que van a ir al estudio formalmente y los que no van a ir. Y se separan completamente para que no haya ningún tipo de vínculo. Doble ciego. Ni el uno ni el otro. Es más, ni el investigador sabe. Es otra persona quien va a manejar ese aspecto. Ok. Bien. La próxima. Va a preguntar algo, Wilson, sí. Desde ¿Qué? acá. El apellido de esa muchacha es Amor. ¿Ah? El apellido de esa muchacha es Amor. Amor. Ella tiene la facultad de que cuando la policía lo usaba, de hecho, yo hablaba con el pariente más cercano de esa persona desaparecida y se desdoblaba y el muchacho lo llevaba, mi espíritu venido la llevaba donde estaba enterrado. El cuerpo donde fuera. Y eso son muchas dudas a homicidio en Estados Unidos. De hecho, hubo un programa de televisión que todas las cosas que yo hizo. Ajá, ahora. Ok. Víctor, Dime. nos explicaste cómo era, ¿verdad? En esta presentación, cómo fue el experimento, todo su proceso, ¿verdad? Y las conclusiones. Pero te pregunto, ¿cómo él demostró que la conciencia continuaba después de la desencarnación? ¿Cómo eso se Bueno, demostró? porque esas entidades que se comunicaron en una y otro medio coincidieron en los datos que daban sobre esas nuevas vidas. Y a eso le llama fiabilidad en los resultados, porque en dos personas distintas, cuando se comunicó el mismo espíritu en una y en otra, los datos coincidían, a pesar de que esas medios no estaban comunicadas entre sí.
Y ahí él concluyó que sí, que la conciencia continúa. Y hay entonces confiabilidad en los hallazgos. Ok. Claro, si tú tuvieras más personas, si de los 100 hubieras tenido 25 personas que hubieran participado, y aunque en algunas hubiera habido errores, pero si un 70 o un 80% de las personas coincidían en los hallazgos, eso se le considera una alta confiabilidad o fiabilidad en el estudio. Por eso es que tú confías en una vacuna que te den. Hay siempre unas personas que van a reaccionar negativamente a la vacuna, pero hay un estándar de que X% para arriba se considera que es válida la vacuna. Aunque al mostrarle una vacuna a cientos de personas, a miles de personas, van a haber unas personas que van a reaccionar con una reacción negativa y que pueden inclusive morir. Y eso lo sabemos. Ese es el resultado de que se resume en la gráfica. Las implicaciones de los estudios del doctor Schwartz pueden agruparse en lo siguiente. Hay cosas que son metafísicas, que están más allá de la física. Todo lo que sea una predicción espiritual o por una evidencia se considera metafísica. Se considera metafísica, porque no está, lo que es físico es aquello que tú puedes demostrar en un experimento formalmente en el laboratorio. Tú puedes entonces en el análisis puedes tener conclusiones que coincidan, pero eso sigue siendo metafísico. Hay unos datos que sí son fiables porque te dan, y por eso es que tienen que darte un por ciento de nivel de similitud en hallazgo. Pero va a haber siempre un error, pero hay alta fiabilidad porque hubo un por ciento tan alto donde fueron similares los resultados que le da fiabilidad a un estudio científico. Cuando a ti te ponen una vacuna, normalmente no quiere decir que a todo el mundo le haga el mismo efecto. Y hay posible que tengan unas personas un efecto adverso y algunos podrían hasta morir. Pero cuando tú mires toda esa población, hay una fiabilidad de que un X% de la gente, un 70%, le va a tener resultado esa vacuna. Y eso es Estamos bueno. claros. O sea que cuando uno acepta, y por eso es que te dan que te firmes tú, que tú aceptas ponerte la vacuna aún sabiendo que hay un nivel de riesgo. Y si tú lo firmas, pues te arriesgas, caes en el porciento del... Y tú piensas que puedes caer en el porciento bueno de que no te va a hacer una reacción, o que si te hace una reacción sea leve, que te dé un catarrito, pero que estás inmune a la infección por un virus. Es un riesgo que uno se corre siempre en estos estudios. ¿Estamos claros, Luis Abraham, en el concepto de riesgo? Y los demás, pregúntale a los demás si entienden el concepto de riesgo. Bueno, yo lo que veo en esa laminilla de las implicaciones de las investigaciones, que se justifica la necesidad de que se hicieran esa prueba. Ah, sí. Y claro, es posible que... Voy a ver si indago una vez entren ustedes en la Universidad de Michigan al doctor Schwartz, a ver si hay escritos posteriores sobre esto y este hallazgo, o si han continuado esas investigaciones. Quizás alguno de ustedes lo puede hacer para darle continuidad, porque es interesante. Yo no le he dado continuidad al estudio, pero es interesante el darle continuidad. Aportaciones de las investigaciones. Tradicionalmente, los cultos religiosos han asumido jurisdicción prácticamente exclusiva sobre el tema de la sobrevivencia a la muerte física. Y eso es cierto. Yo pienso que es un aspecto que el espiritismo no le ha dado mucha atención. El espiritismo no le ha dado mucha atención. Nos hemos quedado en la parte filosófica y en la parte metafísica. Y le damos bastante validez a todo esto y nos ayuda, no hay duda que les ayuda, y nos ayuda a unos cambios de actitudes, a unos cambios de vida y a una comprensión de unos fenómenos, pero el generar una investigación mayor dependemos de lo que escriban otras personas en otros países y en otros continentes. Y muchas veces ni conocemos qué es lo que hacen en otros sitios, nos mantenemos en la misma información y no vemos si ha cambiado algo o si hay una aportación que puedan hacer las escuelas espíritas
a través de los medios, investigando cosas o temas de interés para ampliar el conocimiento. Esa es una aportación y una crítica que se hace. Y los cultos religiosos, pues sabemos que ellos van a decir que ellos son los que tienen la inspiración divina y que los espiritistas son unos truculentos y unos supersticiosos. Que eso que la verdad divina se la han revelado a través de los maestros de ellos, de los llamados santos. Ese es el discurso más o menos de la gente y de los clérigos religiosos y de los metodistas y los ministros. ¿Qué tiene que decir el espiritismo? Yo creo que tendría que decir mucho. ¿Y por qué las escuelas espíritas no se han organizado o no se han desarrollado para aportar a ampliar el conocimiento? Esa es una pregunta que yo me hago y me la hago. Esa pregunta. Muchas se han dogmatizado también. Acércate más para escucharte, porque no te Muchas de oigo. ellas se han dogmatizado a un bando al otro y no son lo suficientemente honestas para investigar. ¿Y qué habría que hacer entonces para cambiar ese estado de situación? Buena pregunta. ¿Quique no oyó la pregunta o lo oyó? Llegué ahora de abajo. Dísela, dígale en el punto. Yo decía que muchos de los grupos, las escuelas espiritistas se han dogmatizado a un bando al otro y no son lo suficientemente honestos para ponerse a hacer investigaciones y que salga pato gallareta, como decía mi abuelo. Como decía quién. Abuelito, Ah. decía, salga pato o gallareta. Es que cuando tú caminabas por la orilla del mar, veías un animalito, parecía un patito, y cuando tú te acercabas, habría una sala bien grande, y es lo que llamaba una gallareta. Un tipo Sí, de... yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de salga pato gallareta, yo me acuerdo del dicho. Y él decía eso, había que enfrentarse para saber si era un pato o una gallareta. Así que yo pienso que las escuelas espíritas en eso tienen todavía y tenemos todavía. Inés, lo más que tiene es un proyecto terapéutico de ayuda de terapia que entra ya en la aplicación de un conocimiento científico para ayudar a las personas. Pero es lo más que podemos hacer. Investigaciones más allá de eso y tenemos buenos resultados o las personas que trabajamos. Esos son los resultados, pero que como son privados no se pueden publicar públicamente hasta menos que la persona autorice que los hallazgos, sin nombrar a las personas, pues se den. Y eso pues toma tiempo. Carmen está haciendo investigaciones a través de entrevistas y ya va a salir el próximo libro de investigaciones sobre los mediums, las personas que practican la mediunidad en Puerto Rico. Le estoy adelantando ya el título. Y hay gente, creo, entiendo, de Camuy. Mira, Víctor, pero todos esos estudios son muy importantes, porque dejan constancia y verifican lo que ha dicho el espiritismo, porque lo demuestra científicamente. Pero no importa la cantidad de datos que haya, pero son datos. Y los datos por sí mismos no convencen a la gente. Bueno, yo pienso que hay gente es una palabra ambigua a veces. Hay que hablar de cuánta gente, porque esa información misma no llega a todo el mundo. Ahora, el libro sobre la EBQ en Puerto Rico que se publicó, ahora mismo yo no te sé decir cuántas copias del libro se vendieron, no te puedo decir. Habría que preguntarle a Carmen, que ella es la que debe tener los datos y no y quizás yo no le he preguntado, he fallado en no preguntarle cuántos de esos libros se vendieron. Ahora va a salir el próximo libro, que ya no es de la MQ en particular, es de las personas que practican la mediunidad en Puerto Rico, independiente que sean medium supercheras, medium espiritualistas, medium espiritistas o medium por la libre, hasta católicas o de otras religiones que son más religiosas que espiritistas, pero son medium, porque la mediunidad es un rasgo de las personas, no es de la religión, pero que las practican dentro de un marco
teológico o dentro de un marco espiritual, el que sea. Ese otro estudio que va a salir ya pronto, porque ya está todavía no está en la imprenta, está en la revisión final, pues va a traer mucha información sobre quiénes son los que practican la mediunidad en Puerto Rico y ver qué hallazgos se tienen. Eso va a ser interesante. Y en este caso, pues es una aportación que se hace al conocimiento en Puerto Rico. Pero yo veo que en el mundo mismo, aún en la MQ, en la cátedra central, pues no sé qué tipo de... Ellos hacen investigaciones allí en el campo de la agricultura y del campo del trabajo y los resultados en unas cosas, pero ahora es que están organizando la MQ otra vez después de unos cuantos años paralizada, después de la desencarnación del maestro y mientras la mantuvo los hijos de Trincado. Pero esa gente básicamente pues eran visitar escuelas y cobrar unas cuotas por mantenerse. Eso era una realidad. Y ahora pues tenemos una nueva dirección, pero está empezando, apenas lleva casi ni un año completo en un proceso nuevo de reestructuración. Pues tengo una pregunta. ¿Será posible que las instituciones de X, de lo que sean, pues no sean, ¿cómo decir? No pueden hablar así públicamente sobre la sobrevivencia en la muerte porque saben que es un tema muy controversial para lo que le llaman el establishment. Déjame ver si me hago entender. Sí, sí, Ok. sí, sí. Entonces, saben que va a ser un tema tan controversial para eso porque están conscientes de que en realidad no se muere, se sigue viviendo en otras realidades dimensionales y para no entrar en todo eso, pues se han preferido quedarse con el tema religioso y no sé, sin aclarar nada. Bueno, Pero pero las iglesias hablan de toda su fe y sus cosas, porque las escuelas espíritas no hacen lo mismo y hablan de sus hallazgos. Y si tuvieran también investigaciones de demostrar o traer investigaciones de otros sitios, porque hay investigaciones que se están haciendo en algún otro sitio, aunque limitadas. Estamos de acuerdo, que son investigaciones muy limitadas. La investigación como parte de las escuelas espíritas es mínima, mínima, mínima. Esa es la realidad. No nos gusta repetir lo que alguien dijo y si es más viejo, lo de Kardec, encantados, porque muchas personas no conocen ni a Kardec y yo entiendo que deben de conocer a Kardec las personas, porque ahí están las bases sentadas. De hecho, el mismo Trincado en la ley de mediunidades, el tema de la mediunidad no es un tema profuso en los libros de Trincado, no es profuso en los libros de Trincado. Hay capítulos donde se habla de la mediunidad, pero la ley de mediunidades es una estructura reglamentaria, no es sobre conocimiento del fenómeno de la mediunidad, no es sobre el conocimiento, es una cuestión reglamentaria para la práctica, pero no da instrucciones para las investigaciones. Eso tiene que desarrollarse. Trincado no pudo ir más allá porque él desencarnó en una etapa relativamente temprana de su vida y no lo hizo, pero no ha habido ningún tipo de desarrollo en ese campo. Estoy hablando de la MQ, es a la que yo pertenezco, no estoy hablando de las otras organizaciones. En Brasil hay investigación y hay investigación una matizada por el aspecto religioso, pero hay otros grupos de grupos espiritistas de una avanzada en el campo más científicos y los hay y hacen trabajos de investigación, pero sus trabajos están en portugués, no todo lo traducen al español, no todo lo traducen al español. Y nosotros pues tampoco buscamos material que se produce de otros países, solamente se mantienen leyendo el material filosófico que existe y que dejó, en este caso, Trincado, y algo, porque tampoco ni lo de Kardec manejan. Y el libro de los mediums que Trincado los recomienda en la ley de mediunidades para la información detallada sobre esto, consúltese los libros de Kardec. Y lo dice claro en la ley de mediunidades. Y eso tampoco le hacen caso. Porque eso lo dijo Kardec. Pero Trincado casi no dice nada, porque son muy pocos los capítulos que le dedica a la cuestión de la mediunidad. Lo que sí hizo fue reglamentar esa práctica.
Y eso estuvo muy bien, pero él no pudo añadir mucho más porque tuvo una desencarnación bastante temprana. Eso es lo que yo tendría que decir, porque no quiero entrar en disquisiciones sobre los otros grupos sobre el espiritismo. Puedo hablar con una libertad dentro de la escuela mía, la que yo participo. Sí, pero entonces eso da margen a que ya todos tienen que abrirse, a que ya estamos viviendo una realidad muy distinta a las anteriores en nuestro mundo. Ya la energía que se recibe es mucho más sutil de los planos superiores y todo, ya no somos los mismos. Entonces, tenemos que enfrentar esto de este momento y abrirnos más para entonces ver y enfrentarnos con lo que realmente estamos viviendo, que ya somos que ya somos un mundo mucho más avanzado de lo que éramos y ya tenemos que abrir nuestra mente del nivel humano a la del nivel más allá del humano. Y entonces no estamos haciendo eso y hay que hacerlo, una necesidad ya. Esa es mi conclusión. Y las Gracias. herramientas, aunque tengan pocas, tampoco han procurado el desarrollo formal de esos poquitos que tenemos. Ahora, yo no quiero entrar en disquisiciones sobre cuáles han sido las causas. Las causas son muchas y eso hay que investigarlo en grupos de trabajo, no en las reuniones ya de estudio. No es en las reuniones de estudio. Las reuniones de estudio tienen que seguir como reuniones de estudio, pero hay que tener otras estructuras para trabajar estos temas y desarrollarlos. Porque si no se quedan con lo mismo, repitiendo las mismas cosas. Claro, las personas pues siguen formándose, pero ¿dónde están los niños y los adolescentes? Que son los que van a darle continuidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa es una grave pregunta. Colonia Jaime los tiene porque los tiene allí ubicados en las residencias y tienen programas de estudio, escuelas, programas de trabajo, reuniones, equipos de deporte y todo. Tienen las condiciones y tienen gente joven que los hijos están allí en el mismo sistema. Y entiendo que tienen una oportunidad que no la tienen otros grupos, como digamos la cátedra de Camuy, donde ya básicamente todos nosotros estamos jubilados. Bueno, pero no quiero entrar en esos detalles. Adelante, querida Ivette Concepción. Ya yo pasé la página. ¿Ya? El trabajo del doctor Char es importante por las siguientes razones. Abre el estudio del tema como uno válido, pues permite su abordaje científicamente. O sea, yo creo que nosotros queremos dar el salto de la filosofía y la metafísica a la ciencia también. Hacer trabajo que aporte a ese conocimiento y a la ayuda de las personas a otros niveles. Y eso es trabajo científico, de investigación y de apoyo, no simplemente el estudio filosófico, que no estoy diciendo que se elimine el estudio filosófico y metafísico, no me malentiendan. He dicho que tiene que seguir dándose, porque eso es importante, pero que hay que desarrollar otras cosas que puedan atraer a un público y a un público que tenemos desarrollar esas capacidades. Eso sí lo estoy diciendo y eso hace falta. Es que los estudios ya están hechos, fíjate, y a estas alturas que hay bastante comunicación y que se ha masificado la comunicación, y mucha gente se puede enterar, pero mucha gente no está interesada tampoco. Y esa es la verdad. Son muy pocos y siempre han sido muy pocos los que se han interesado en buscar esa verdad que se le ha ocultado a la humanidad. Y entonces, y los datos que, pues, como te decía yo hace un momento, los datos que aporta Schwartz y que han aportado otros investigadores, porque los hay y se han publicado, pero la gente no los lee tampoco. Entonces, y están en los medios de forma masiva. Entonces, y además, por otro lado, el espiritismo no busca prosélitos. Los que estén buscando prosélitos se dedican más a la fenomenología. Y entonces, que al estudio científico y serio del espiritismo en su aspecto científico. Y esa es otra realidad. Sí, son muchas realidades. Y yo sé que toda la gente no da para hacer todas las cosas a la vez. Exacto.
Estamos de acuerdo. Hay estudios esos estudios que ha hecho y ha publicado Gary Schwartz, lo que hizo en otro renglón Brian Weiss, lo que ha hecho Ian Stevenson, que arroja una cantidad grande de datos. Pero volvemos a lo mismo, los datos por sí mismos no convencen a la gente. Lo que quieren seguir creyendo, con toda la cantidad de datos, pues que sigan en ese cajito, allá ellos. Y entonces, y si no todos los investigadores quieren investigarlo, pues allá ellos también. No nos vamos ¿cómo es? ¿Cómo es? A inquietar por ese asunto. Nosotros seguimos cada quien con sus escasos facultades o con sus escasos medios, estudiando pues en la forma en que pueden. Entonces, que se puede más, pues claro que se puede más. Y los que puedan hacerlo más, te lo hagan. Muy bien. No, yo estoy de acuerdo contigo. Ya yo estoy también rindiendo ya mi capítulo y para retirarme porque no puedo seguir. No, y Nessim sigue. Sí, seguimos, sí, seguimos. El, el, la cuestión del estudio, pues sigue trayendo para adelante pues una información valiosa y podemos depender de la investigación que se hace en otros sitios, estoy seguro. Y también filtrar la investigación, porque hay investigación y hay investigación. Pero hay otra investigación que aunque no siga los parámetros de las escuelas espíritas, pues es algo de investigación que podemos resultar. Bueno, aquí la situación ha permitido que el tema de la posible sobrevivencia del espíritu continúe sumido en el olvido. Bueno, es un tema de la sobrevivencia, pero el espíritu sigue viviendo y sobreviviendo independientemente de que la gente estudie ese fenómeno. No, y esos estudios de Schwartz le quita el caballito del milagro a la religión. Claro que sí, sí, son Todavía lo quiere importantes. seguir usando. Sí, sí, es importante. ¿Dónde está? ¿Le diste paso a la otra? A la 16, sí. Amplios gestores científicos han descartado su estudio, aduciendo que es una cuestión ajena a la indagación científica. Fíjate que algunos sectores científicos han dicho que esos estudios pues no son de cuestiones espirituales, que no caen dentro de la temática científica. O sea, palos y bogas y palos y no bogas. Posiblemente muchos de esos científicos son religiosos también, que siguen con sus religiones y no se atreven a hacerle frente con investigaciones que contradigan y que pongan en su sitio a los dogmas religiosos. Y eso está interesante. ¿Ah? Hay que creerlo por fe. Sí. Aducen por ser un asunto de orden metafísica, está más allá de los estudios por métodos científicos. Fíjate esa crítica, bien, pero es interesante que por lo menos lo han dicho. Y aunque uno lo sabe, pero que ahí está también en el mundo científico y en el mundo está todo también plagado de religiosos que no se atreven a enfrentarse a las ideas religiosas, porque son parte de ellas. Sin embargo, por ser un fenómeno de interés humano y social, otros sectores plantean que el tema debe ser objeto de indagación científica sobre la base de la evidencia que pueda encontrarse. Y si podemos encontrar, yo creo que puede haber gente que esté interesada en buscar información en otros medios para de vez en cuando, como hoy, que yo traje esto de Schwartz, que es viejo, no es nuevo. Tendría que buscar y ponerlo al día a ver si ha hecho otros estudios él u otras personas sobre ese tema. El doctor Schwartz ha abierto un campo de investigación novedoso a la vez que importante. Bien. Implicaciones. La ciencia y la religión parte de presupuestos distintos en su apreciación e investigación de los fenómenos que observamos. Algunos de los presupuestos de las religiones
constituyen visiones diferentes del mundo y de los fenómenos de la realidad, porque son dogmáticos. Y eso está claro. Las teorías científicas constituyen un acto creativo de la mente humana. De hecho, por eso es que las ciencias han tenido también tanto tropiezo en adelantarse. Lo hacen porque es una necesidad del conocimiento y que hay sectores que empujan el desarrollo del conocimiento científico aún a costa de los retrógrados que son las religiones. Y las religiones pues se quedan calladas y van soltando aquellas cositas. Ahora mismo encontraron en el Vaticano, bajo este papa, documentos que demuestran que María tuvo más hijos y que había más hermanos en la familia de Jesús. Y tienen un problema con los obispos que no quieren que den a conocer esa conoción, los cardenales del Vaticano. Ajá. Pero él dice que los datos están y el documento está. Y que estaban guardados, bien sellados dentro de las urnas del Vaticano y que él los piensa informar. Eso está bueno. Pues eso también es investigación, ¿sabes? A menos que un día aparezca muerto el Papa León XIV en uno de los pasillos con un síncope o algo, y como no pueden ir la policía de Roma a investigar porque ellos son un estado privado y tienen sus propios médicos y los que certifican la muerte. Pues, así que el Papa nuevo está de acuerdo en que se publique. Está de acuerdo en que se publique, lo dijo, sí. Y pues eso, bravo por él. Veremos a ver. La próxima. Pensamiento. No sabían ustedes eso, ¿verdad? No lo habían leído, yo lo leí. Y el documento da los detalles generales, no han dicho todos los detalles más íntimos del documento. Así que deberían pedirle una copia a ustedes al Papa o mandarle una carta que la cátedra Emilio Casares Camuy pide que abran el documento y que lo den a conocer. Pídesela a los que están más conectados. El espíritu y la conciencia. La religión, una filosofía espiritualista, adopta una visión del espíritu como un ente inmaterial. ¿Ven? Aquí esto es para resumir, que lo habíamos dicho al principio, que para las religiones el espíritu es algo inmaterial. Por eso yo creo que las escuelas espiritistas deberían eliminar el término espíritu, porque ya tiene un significado dentro de la iglesia. Yo cogería algo así, porque no puede haber filosofía espiritualista, ya eso es teología. Bueno, entonces, así que ahí está. Eso es una cosa interesante para comentarla y dilucidarla. Al definirlo como inmaterial, la visión religiosa espiritualista saca el espíritu de su posible estudio e investigación por vías. Ellos no lo van a estudiar ni quieren decirlo porque ellos consideran que eso es una cosa ajena a la materia y que por lo tanto no tenemos por qué estar estudiando el espíritu. Eso se acepta lo que ha sido revelado. Y esa es una postura religiosa. Y siguen con su espíritu. Ahora, yo pienso que ahí entra la cuestión de que los espiritistas deben enfatizar más el concepto de conciencia, espíritu-conciencia, como que hay una energía y que hay una atada a una conciencia que tiene una fortaleza más material que la onda, aunque la onda también es inmaterial, es material, pero es una forma distinta de la materia tosca o más brusca, aunque el alma también es una forma sutil de la materia, no es la misma materia tosca del cuerpo. Pero está interesante toda esta disquisición, o quizás revisar todas estas terminologías, pero estas son propuestas. La ciencia no estudia entes inmateriales o fenómenos descritos como sobrenaturales. El presupuesto de inmaterialidad religioso invalida el uso de los métodos de investigación científica controladas de forma pública. Los estudios del Dr. Schwartz asumen que la conciencia es de naturaleza energética y por tanto sujeto al estudio por métodos científicos materialistas. Y eso es lo más importante. Eso es bien importante. Lo más importante y que viene a reafirmar la afirmación de Kardec de hace ya más un siglo, que ¿sí? El espiritismo es una ciencia demostrable. Demostrable, correcto. Eso yo creo que esas son cosas que hay que rescatarlas y repetirlas a la gente que llega, porque a las escuelas llegan gente nueva y esta información es importante.
Fíjate que hoy es interesante. Hoy parece que hubo quizás un problema con la información que se envió por correo electrónico de la conexión a través del Internet, que no hay nadie conectado. O posiblemente porque están muchas cátedras también conectadas ellas en sus labores y actividades, pues prefieren hacerlo ellos internamente. Pero está bien, no hay ningún problema, porque esta se dirige a Camuy, a la cátedra Castelar. Yo mando ¿cómo se dice? El enlace para aquellas personas de otros sitios y otras cátedras, o personas que estén en sus casas. Pero entiendo la cuestión de la gente de San Antonio, Texas, que son las que más se juntan y se ligan, que entran a todas las charlas de INESIP generalmente, y ellos están bajo un blizzard allá, una actividad terrible. Bien. No le podemos reconocer a la religión que sea una filosofía espiritualista, porque de filosofía no tiene nada la religión, pero sí teología. Y hay una diferencia bien grande entre teología y filosofía. Correcto. ¿Qué pasa que no me cambia, Ivette? Ay, tú eres tú la que lo tienes que cambiar, no soy yo, dándole acá para cambiarlo, no puedo. Ya Iber lo cambió. ¿Quién? Para percibir al espíritu sensorialmente, su naturaleza debe estar constituida por alguna forma natural del continuo energía-materia. Tendría que estar en esa forma. La visión espiritista es contraria a la explicación sobrenatural religiosa de los fenómenos. Eso también ya lo hemos dicho, no voy a entrar en detalle. La ciencia y la técnica pueden aportar al estudio empírico. Empírico quiere decir experimental. Empírico es experimental. De los fenómenos considerados de naturaleza espiritual. Eso así. Quédate ahí y ve. La conceptuación energética material del espíritu es antagónica con la visión religiosa. También lo hemos visto, los estudios con medium deben continuarse, tomando medidas para subsanar las críticas metodológicas que aún persisten. Claro, tenemos que tener un equipo porque aunque se pueden hacer estudios unipersonales con un medio, se pueden hacer, Quique. Hay estudios que son individuales, se pueden hacer. Los estudios médicos generalmente se hacen con un solo individuo y después se pueden ampliar a otros individuos cuando hay casos similares, pero se pueden hacer estudios individuales. Los resultados de los estudios empíricos, o sea, experimentales, por su naturaleza son complejos y sujetos a diversas interpretaciones. Y claro, hay que tener todos los cuidados para que sean fiables, los resultados se obtengan de una forma sistemática, sin que se contaminen. Para Allan Kardec, el codificador del espiritismo, el espíritu el espíritu, ente racional del ser humano, tiene un constituyente semimaterial, fluídico y vaporoso, el periespíritu, que le une al cuerpo físico. Esto todo es filosofía. Eso no se ha demostrado. Ahí quedan todavía, con estos conocimientos que son postulados espíritas, ahí queda mucha investigación que hacerse a ver si todas esas cosas existen y se pueden demostrar. Joaquín Trincado Mateo, filósofo espiritista español, fundador de la postula el espíritu como una forma que se constituye del éter, sustancia universal primaria que llena todo el universo. Pues eso sería una cuestión bien filosófica, ese famoso éter, que todo el mundo habla del éter, pero nadie sabe lo que es. Pues es una sustancia. ¿Existe una sustancia que llene todo? ¿Cómo se llamaría? ¿Se le puede seguir llamando éter o conviene otro nombre que no sea de esa naturaleza? Podría mantenerse el término éter, pero que se defina qué es eso de éter. Ahí hay investigación. Claro, esto lo requiere una investigación con dinero e investigación y materiales para investigar qué es eso que está ahí en el universo. Guimarães Andrade, ingeniero e investigador espiritista brasileño, a partir de la teoría cuántica de la materia, postula una visión corpuscular ondulatoria del espíritu. Esto es interesante también. Fíjate que ya lo sacó del término tradicional del espíritu. Le llama un ente corpuscular ondulatorio. Una definición del concepto espíritu haciéndolo material. Ahí hay un ejemplo de que podría usarse en las escuelas espíritas de la MQ, ese concepto.
para darle naturaleza. Porque si sabemos que tiene una raíz material de otra distinta a la materia, y ya eso lo había dicho Kardec originalmente. Ya lo había dicho Kardec, pero no entró tampoco en detalles. Así que esta es la primera que yo veo dentro de una fase espiritista de Hernán Guimaraes Andrade. Estas visiones, Kardec, Trincado, Andrade, así como las del profesor Schwartz, son visiones materialistas del espíritu, consonas con la filosofía espiritual. Ahí hay un punto de interés. Ahí hay un punto de interés y que podría empezarse a utilizar en las escuelas espíritas para salir del lenguaje religioso. Esto es una opinión, Víctor López, ¿saben? No, pero ahí esas visiones de Kardec, Trincado, Andrade y Schwartz, es muy importante esa conclusión, Sí. porque si lo presentan el espiritismo como materialismo. Sí. Que han ido refinándose, porque ya Kardec lo había dicho ya en la pregunta famosa, la 92 es 82, yo siempre a veces me confundo, ya estoy, la materia gris del cerebro se me está perdiendo la memoria. Adelante, apreciada Ivette. Reconocimiento por parte de los medios de sus capacidades psíquicas. Considerarla como parte natural de su naturaleza, no como algo fuera de su materialidad. Que lo vean así. Ah, no, esto es una cosa espiritual, como si estuviera fuera por allá del otro mundo. La gente misma en el lenguaje tienen unas visiones. Y al decir que esto es por allá espiritual, ya como que lo ven del más allá, en vez de verlo como del más acá. De que es la visión algo mística, ligado a nosotros. ¿Ah? religiosa del asunto. Desarrollar una actitud positiva, interés hacia participar en investigaciones controladas de dichas, desarrollo de prácticas éticas consonas con una conducta responsable, personal y socialmente. Ahí están las referencias por si quieren alguien buscarlas en la internet. Algunas son, y ahí está mi nombre, Víctor López Tosado, de INESI. Bueno, jóvenes, buenas noches, buenas tardes. Gracias. Gracias, Espero que hayan disfrutado